Puestos en pie, vamos a leer, hermanos, Jeremías 19, verso 1, hasta el verso 5. Búsquelo y se pone en pie, por favor. Un par de minutitos. ¿Listos? Bueno, leemos la palabra, hermanos, en esta mañana. En el nombre del Señor dice así: Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada del pueblo oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Qué privilegio tan hermoso el de poder predicar un día más, una vez más, ante la congregación. En este momento, Señor, me siento como aquel niño que apenas da sus primeros pasos y necesita la mano de su padre para poder caminar. En este momento te pido, te ruego que tu mano me ayude, me sostenga para hacer esta tarea en la cual yo por mí mismo me considero, Padre, débil. Me considero en un proceso de aprender. Ayúdame, pon gracia en mí, Señor, de acuerdo a tu misericordia sobre mi vida. Dame de nuevo, te ruego, para poder hablar con valor las verdades de la Escritura. Dijo el apóstol Pablo: si trato de agradar a los hombres, dejaría yo de ser siervo de Dios. Quiero ser fiel a tu palabra, a tu verdad, por sobre todas las cosas y por sobre la opinión de todas las personas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la serie está en pantalla, se titula El Evangelio en la Sociedad Moderna. El día de hoy es nuestro tema número 4 y lo he titulado No al aborto. No al aborto. Y estamos viendo, hermanos, en esta serie, y es bueno la repetición, que el Evangelio no solo es el poder de Dios para salvar, también es la sabiduría de Dios para vivir. ¿Okay? La sabiduría de Dios para vivir. En el Evangelio están las instrucciones para que nosotros vivamos vidas justas y piadosas, y la intención de esta serie es ponerme los lentes del Evangelio y a través de ese conocimiento
opinar acerca de ciertos temas que en estos tiempos se usa una palabra, no sé si usted la ha oído, que es la palabra tendencia. Que las cosas que son tendencias son aquellas cosas que actualmente son populares y más específicamente populares por medio de los medios sociales, por medio de las redes sociales o por medio de los medios de comunicación como radio, televisión y otros. Entonces, esos son temas tendencia y de esos temas hemos hablado en esta serie, ¿no? Sabemos que con la elección del presidente actual se volvió a reabrir el tema del racismo y la gente comenzó a opinar si esto está promoviendo el racismo o no. Ya hablamos un tema sobre el racismo. Luego hablamos, hermanos, también, si no mal recuerdo, la semana pasada acerca del feminismo y tuvimos otro tema antes del feminismo que ahorita mi memoria me es infiel, por eso nunca hay que confiar en ella, hay que escribir. Dice el dicho que la memoria más fiel está en la punta de un lápiz. ¿Alguien se recuerda cuál fue el tema 2? Los cristianos y los gobiernos, es cierto. Estuvimos hablando un poco del socialismo, que también es tendencia actualmente en los medios sociales. Y un tema tendencia ahorita, hermanos, es el tema del aborto. Entonces lo vamos a abordar en esta serie. Es un tema difícil, es un tema fuerte, no apto para personas débiles, pero trataré de ser muy decente en mis comentarios y de no entrar en cosas gráficas que causen, ¿verdad?, la incomodidad de alguien de nosotros, pues. Antes, hermano, de empezar a analizar nuestro pasaje de Jeremías, quiero explicarle un poquito la situación actual en la que estamos viviendo. Y la situación actual en la que estamos viviendo es muy bien descrita por una palabra que es la palabra pragmático. Yo no sé si usted alguna vez la ha oído. Esa se estudia cuando uno estudia en la universidad y estudias un poco de filosofía. Ahí te hablan de esta corriente filosófica que se llama el pragmatismo. No se preocupe, no tiene que aprendérselo. Yo trataré de explicarle así un poquito por encima, porque lamentablemente, hermanos, el pragmatismo se ha metido mucho a la iglesia y está haciendo daño, porque el pragmatismo es algo que prácticamente lo que enseña es que cuando a ti te toque juzgar algo, no lo juzgues en base de que qué tan correcto o qué tan incorrecto es, ¿ok? Sino que lo juzgues en base a cómo te funciona, ¿ok? O sea, el pragmatismo te dice, pero si a él le funciona, ¿a ti qué? O sea, si esta decisión que fulano o sutano va a tomar, a él le hace bien y a él lo hace feliz, tú no te metas, no seas metiche, ¿no? Pero los cristianos hemos sido llamados, hermano, no a ser pragmáticos, sino a ser bíblicos. O sea, lo que es y punto. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, de no comenzar a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas y comenzar a decir, no, pues si a mí me funciona, pues yo sé que hay un verso que lo prohíbe, pero a mí me funciona y me está haciendo sentir bien esto que yo estoy haciendo o esta decisión que yo quiero tomar. Para citarle unos ejemplos de pragmatismo, por ejemplo, un padre diciendo, si dejar de lidiar con mis hijos y de estar sobre ellos persiguiéndolos a cada rato me evita dolores de cabeza, aunque yo sé que hay un versículo que me manda a criarlos en disciplina del Señor, por pragmatismo, en lugar de ser bíblico, los voy a dejar en paz y me voy a evitar dolores de cabeza y me va a funcionar. ¿Sí me entiende? Prácticamente, a nivel práctico, esto me va a hacer bien. Yo voy a estar tranquilo, no voy a tener el estrés de estar lidiando con estos adolescentes que están en la edad de la rebeldía. Pero la Biblia prohíbe eso. Entonces ahí es donde tú decides, o voy a ser pragmático y empezarme a dirigir por lo que me funciona, o voy a ser bíblico y aunque me cause dolores de cabeza, voy a hacer mi trabajo. Spurgeon decía que si queremos que nuestros hijos nunca nos causen dolores de cabeza, un día nos causarán dolor de corazón.
cuando anden todos perdidos, ¿no? Y seamos culpables nosotros, porque no hay garantía de que no se pierdan en un futuro, en el mundo, en el pecado, pero que no seamos culpables nosotros, que no vengan a decirnos, tú influiste, yo vi cómo tratabas a mi madre, o yo vi cómo viviste un cristianismo tibio, fuiste un mal ejemplo para mí. Otro ejemplo sería que un hombre diga, si divorciarme de esta mujer me va a evitar muchos problemas porque es bien difícil convivir con ella, aunque yo sé que el divorcio está prohibido por Dios, pero a mí me funciona, me va a funcionar. Me voy a evitar tener que tener estos choques con esta mujer o viceversa, una mujer diciendo tener que tener estos choques con este hombre. Y el divorcio es lo más práctico. Y que alguien le diga, no, hermana, hermano, pero no es correcto a la luz de la palabra. Pues lo siento, pero a mí me funciona. Y con este último ejemplo termino. Y es que tiene que ver con el tema de hoy. Y es que si, por ejemplo, una persona está embarazada y tú le sugieres y le dices, no, es que abortar no es correcto. Y esta persona te empieza a dar argumentos pragmáticos y te dice, pero es que este embarazo me estorba mi carrera, me estorba mi vida. Así que yo sé que no es lo más correcto, pero a mí me va a hacer bien. A mí me va a funcionar terminar con este embarazo y abortar. Entonces, el día de hoy, hermano, después de poner el fundamento bíblico, doctrinal, con el pasaje que vamos a analizar, voy a dar 7 argumentos de por qué el aborto no es permitido y no debería de ser practicado, mejor dicho, bajo ninguna circunstancia. Vamos a ir a Jeremías 19:1. Dice, ya sabe, yo analizo frases, ¿no? Ya no leo todo, ya lo leímos. Ve y compra una vasija de barro de alfarero. Estas son instrucciones del Padre a Jeremías, las instrucciones de Dios a Jeremías. Y lo manda a hacer algo, hermano, que en la teología se conoce como una acción simbólica. Una acción simbólica que representa algo real que Dios va a hacer. O sea, primero le dice, hazlo simbólico para que ellos les entre en la cabeza que yo voy a tomar una decisión en la vida real acerca de lo que tú vas a hacer simbólicamente. Le dice, compra esta vasija y la vas a quebrar. Y cuando tú quiebres esa vasija simbólicamente, el mensaje es que tú le vas a estar diciendo al pueblo es que yo los voy a quebrantar como nación. Voy a traer un juicio sobre ellos. Y le dice en el mismo verso 1, le dice, y hazlo delante de los ancianos del pueblo y delante de los sacerdotes. O sea, llama a la gente más influyente del pueblo y hazlo delante de ellos. Y hay una razón detrás de esto, porque esta gente estaba llamada para ser ejemplo. Estaban llamados para reprimir el pecado en el pueblo. Sin embargo, ellos habían asumido una postura ligera y habían dejado que el pueblo pues hiciera lo que quiera. Entonces ellos hasta cierto punto eran responsables de que el pueblo estaba tan corrompido. Porque eso pasa, hermano, en cualquier lugar donde hay un mal líder que se corrompe, todos los demás se corrompen. Por ejemplo, en una iglesia, cuando un líder se corrompe, toda la iglesia se corrompe por lo general. Hay un remanente por ahí que sale huyendo, ¿no? Que son bíblicos y se quieren apegar a Dios, pero por lo general la mayor parte dice amén a lo que ese líder corrupto está diciendo. En los tiempos de Jesús, hermano, estaba el Sanedrín, que era una especie de grupo que tomaba decisiones jurídicas en Israel. Estaba compuesta por los ancianos, por el sumo sacerdote. Eran 72 ancianos y el sumo sacerdote. Y se supone que en los tiempos de Jesús ellos fueron puestos para dirigir al pueblo y para tomar decisiones sabias. Sin embargo, se equivocaron. Condenaron a Jesús. Y el mensaje aquí es que a veces, mejor dicho siempre, para ser más correcto, el que está en el poder o el que está de líder espiritual de un grupo no es infalible.
se puede equivocar. Depende muchísimo del temor de Dios que tenga y de la búsqueda de Dios que tenga. Porque fíjese, hermano, que si había alguien en Israel obligado a discernir quién era Jesús, ese era ¿quién? El sumo sacerdote. Se supone que el sumo sacerdote en Israel, cuando Jesús vino, se supone que era el hombre más espiritual de la nación, por eso estaba en ese pueblo, en ese puesto. ¿Y qué pasó? No lo discernió, lo condenó a Jesús. Entonces tengamos muchísimo cuidado, porque a veces uno puede, aún siendo anciano, no solamente es espiritual, sino aún siendo anciano de edad, puedes tomar decisiones equivocadas porque no estás discerniendo correctamente la voluntad de Dios. Hoy, gracias a Dios, tenemos este libro sagrado, el cual es nuestra guía. Y cuando nosotros lo leemos y lo conocemos, el Señor dirige nuestra vida y siempre va a ser para bien conforme a sus propósitos. Por eso mi insistencia a la iglesia: lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Porque yo he entendido una cosa, hermano, que mire, el favor más grande que yo le puedo hacer a usted, yo como pastor y usted como oveja de esta iglesia, para los que son ovejas de aquí, es guiarlo a la palabra. Ese es el mejor favor que yo le puedo hacer a usted. No lo debo guiar hacia mí, porque yo soy falible. No lo debo guiar hacia esta organización, porque esta organización es humana. Iglesia Cristiana La Familia es una organización humana, que es muy posible que dentro de 40 años, 30 años, si no hay un buen sucesor, desaparezca completamente y deje de existir para siempre. Pero la iglesia de Cristo jamás desaparecerá. Entonces, el favor más grande que yo le puedo hacer a usted, hermano, es guiarlo a la Escritura. En cuestiones de liderazgo tenemos que ser como Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dirigió a las personas a Jesús. Él les dijo a sus discípulos: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acabó su ministerio solo, porque a toda la gente que lo seguía a Él, los mandó con Cristo. Y eso es, hermano, bien importante. Pero retomando acá, hermanos, esta gente habían fallado, el pueblo se había corrompido, y ahora Jeremías viene y hace esta acción simbólica delante del pueblo para decirles: viene juicio sobre el pueblo, y ustedes, que son los ancianos y que debieron de haber cuidado que el pueblo no se corrompiera, son responsables. Por eso lo hace delante de ellos. Y comienza a describir en el verso 4 cuál es el pecado. Y el pecado que ha cometido el pueblo, hermano, es idolatría. Verso 4: porque ofrecieron incienso a dioses ajenos. En alguna parte del verso 4 búsquelo. No sé si es parte A o parte B. Este es el pecado. Ustedes ofrecieron incienso a dioses ajenos, tanto que Dios les dijo que no hicieran eso. Hermano, si tú lees la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, más en los últimos 4, de Éxodo a Deuteronomio, repetidamente: cuidado con los ídolos cananeos, cuidado con los dioses de los cananeos. Hermano, la repetición es hasta cansada cuando tú lees esos libros. Entonces, otra vez, si estás leyendo, otra vez diciéndoles cuidado con los ídolos, otra vez cuidado con la idolatría. Porque, hermano, el ser humano, por naturaleza, tenemos que lidiar con la necedad. La necedad es producto de la caída. De hecho, hasta nuestro intelecto está afectado a causa de la caída. Nosotros no somos todo lo inteligentes que deberíamos de ser si Adán no hubiera caído. Pero como Adán cayó, hasta nuestro intelecto está afectado. A veces le dicen a uno: 2 más 2, 5. Y la idolatría fue un pecado terrible, hermano, y Dios cumplió esta palabra de que Él los iba a quebrantar. Si usted estudia la historia de Israel, ahí en los libros de Reyes, Crónicas, está escrito, hermano, que en el año 586 antes de Cristo, el pueblo babilonio entró a el reino del sur, que era el reino de Judá, y fueron llevados cautivos a causa de la idolatría. Y eso es lo que Dios les está diciendo: yo los voy a quebrantar como nación a causa de la idolatría. Pero, hermano, este pecado de idolatría los había llevado a otro pecado. Siempre cuando hay idolatría, la idolatría siempre está relacionada con un montón de pecados.
La idolatría es como el famoso mito de la caja de Pandora, un mito griego que dice que cuando se abría esa caja salían todos los males del mundo, o salieron todos los males del mundo. Y eso es la idolatría. La idolatría está acompañada de un montón de males. Y era terrible lo que hacían, hermano, estas personas. Era terrible, porque mire lo que dice, porque ofrecieron incienso a dioses ajenos. Las deidades satánicas, hermano, de esta época eran deidades así oscuras a las que se adoraban. ¿Usted sabe cuál es el pecado más grande el día de hoy, hermano? De idolatría, el pecado de idolatría más grande actualmente es la adoración del yo. El ídolo más grande actualmente en este año 2019, hermano, es el Dios yo. Por eso es que la gente es tan pragmática, dice, a mí me funciona, ¿y qué si va en contra de la palabra? Mire lo que dice 2 de Timoteo 3 del 1 al 2. 2 Timoteo 3 del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La palabra griega para amadores de sí mismo es la palabra philautos, y habla de un amor que se practica al grado de la locura, al grado de perder la cabeza. ¿Se imagina? O sea, las personas actualmente que cometen el pecado de la idolatría al yo, caen en locuras, ya comienzan a hacer cosas que a todas luces están mal, pero ya no les importa. O sea, ya son cegados por el amor a sí mismos. Todo mundo puede ver que está mal, hasta un niño puede ver que está mal, él no lo ve. Llega el padre y le dice al niño, me voy, te dejo porque ya no quiero estar con tu mamá y tengo un amante. Y el niño de 5 años le dice, papá, eso está mal. El niño está diciendo una verdad, ¿verdad? Sí, él no la puede ver. El amador de sí mismo, el que está buscando su felicidad, su bienestar, su adorar a su ídolo, que es su imagen en el espejo, no lo ve. La idolatría ciega a las personas. En el verso 4, ahí mismo en Jeremías dice, hermano, que llenaron este lugar de sangre inocente. ¿Y sabe cuál era la sangre? Era la sangre de sus propios hijos. La sangre de sus propios hijos. Estas personas llegaron a un nivel, hermano, de ceguera y de perversidad. En el verso 5 dice que quemaban en el fuego a sus hijos para un dios cananeo que se llamaba Baal. Wow, ¿cómo puedes llegar a ese nivel de maldad? Como un pueblo que en Deuteronomio 8 el Señor les dice, yo los llamé para ser una nación santa, un pueblo escogido, puede llegar al nivel de quemar a sus hijos en el fuego? Práctica que era entendible en los idólatras cananeos, que adoraban entidades oscuras y satánicas, pero inconcebible en manos de los judíos estar haciendo esto. Pero ¿sabe qué? Actualmente, hermano, esa idolatría sigue, solamente que se cambió de Dios. Ya no es Baal, ahora es la imagen en el espejo. La imagen en el espejo. El amor a sí mismas de las personas, el amor por sí mismas, un amor enfermo, un amor, hermano, fuera de lugar. Fíjese que esto hubo fuerzas demoníacas, ¿no? Obviamente, ahí hubo fuerzas demoníacas que comenzaron a cegar el entendimiento de la gente y llegó un momento en que a uno agarraba a su hijo y quizás el niño gritaba y pataleaba y ya no le importaba y lo quemaba, ya el entendimiento ya estaba entenebrecido en la persona y mataban a su hijo, porque históricamente yo he aprendido, hermanos, en las escrituras que Satanás odia a la humanidad. Satanás odia a la humanidad porque la humanidad llevamos, hermano, la imagen de Dios y él se rebeló contra Dios.
Y también he visto a través de las Escrituras que Satanás aprovecha la oportunidad de hacerle mucho daño a la humanidad en su estado de menores posibilidades de presentar defensa, que es la niñez. La niñez es muy atacada, hermano, por todas estas entidades oscuras y satánicas. Por ejemplo, lo vemos en Moisés. Moisés, cuando nació y Dios tenía el plan de dar por medio de él la ley al pueblo, el faraón, con una influencia diabólica, trató de matar a todos los niños en esa época. Y Moisés era un candidato para ser asesinado. Pero prodigiosamente Dios guardó a Moisés. Creció y por medio de él Dios dio la ley. Cuando nació Jesús sucedió exactamente lo mismo. El diablo se levantó con gran ira, influenció la mente de Herodes y Herodes mandó a hacer una matanza terrible. Pero igual Dios de forma milagrosa guardó, hermanos, a Jesús, y por medio de Jesús vino la gracia y vino el evangelio. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos imaginamos a una persona en esos tiempos bíblicos, ¿verdad? O a un azteca, por ejemplo, a los aztecas o a los mayas, y nos los imaginamos, ¿verdad? Con sus penachos de plumas y pintados con sangre en el pecho y haciendo quizás una danza así extraña con unos tambores y tomando a su hijo y arrojándolo de una pirámide. Tú piensas, bueno, eran gente cavernícola, eran gente con un nivel de barbarie terrible, eran primitivos, eran gente sin entendimiento. Pero escuche, es exactamente lo mismo hoy cuando una mujer graduada de universidad de 25, 26 años, que no luce nada como esos aztecas, sino que está bien presentable y con su laptop y todo, en el siglo XXI, una mujer civilizada, decide, voy a matar la persona que está dentro de mi vientre. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una idolatría al yo. Me estorba, no me funciona ahora, no me conviene ahora, no fue planeado. Génesis 3:1 nos muestra, hermano, cómo el enemigo es astuto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este es el diablo seduciendo, engañando, poniendo en tela de juicio lo que Dios había mandado. Y esa operación que ha hecho por siglos con los cananeos y con los judíos y con los aztecas de hacer cosas abominables como matar a sus hijos, es la misma forma sutil que sigue operando hoy, para que se sigan matando niños en el mundo. Usted sabe que yo soy un férreo opositor de echarle de todo la culpa al diablo, ¿no? O sea, porque mucha gente lo que tiene es un montón de pecados carnales porque no lee la Biblia y no ora y no es un buen cristiano. Y la culpa del diablo fue que yo anduve de chismoso por el diablo, me puso un demonio de chisme en la lengua, lo reprendo y sigue chismeando. No, yo soy un férreo opositor de echarle la culpa de todo al diablo, pero sí sé por la escritura que a lo largo de la historia el diablo odia a la humanidad y que ha tratado de matar en la niñez a la humanidad porque es un estado donde están más, hermano, indefensos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo creo que hemos sentado ya una base bíblica sobre la cual nosotros podemos edificar el tema del aborto, que de igual manera, hermano, quizás usted dice, pastor, pero Jeremías 19, 1 al 5 no habla del tema del aborto. No, no habla del tema del aborto, pero habla de cómo una persona es capaz de llegar a un nivel de ceguez espiritual, de tomar la decisión de matar a sus hijos. Entonces le voy a hablar un poquito de la historia del aborto, un poquito. Y para hablar por lo general de estos temas tendencia, casi siempre tenemos que hablar de Estados Unidos. Porque lo que pasa en Estados Unidos se hace tendencia en el mundo. Hasta hay un dicho que dice que si Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripa.
Y lo que se pone de moda en Estados Unidos se pone de moda en Latinoamérica. Si una mujer acá en Estados Unidos se pusiera una pizza de pepperoni en la cabeza y dijera, esto es un sombrero del último grito de la moda, yo le aseguro que empezaríamos a ver videos virales de mujeres en Latinoamérica con su pizza en la cabeza. Ahí con unas moscas ya de adorno. La historia del aborto, hermanos, se remonta, la legalización no se remonta a decenas y decenas y centenas de años, no. Se remonta a 1973, el 22 de enero, cuando la Corte de Justicia de Estados Unidos comenzó a decir que el no permitirle el aborto a las mujeres estaba violando sus derechos constitucionales y estaba violando su privacidad de ellas. O sea, prácticamente estaba diciendo que esa ley que les prohibía abortar estaba invadiendo la privacidad en donde ellas es su cuerpo y podían decidir hacer lo que ellas quisieran. Usaron varios argumentos, por ejemplo, que se podía poner en peligro la salud de la madre y que si la salud de la madre se ponía en peligro era necesario abortar. O sea, no empezaron con argumentos radicales, comenzaron con argumentos un poco suaves y que poco a poco fueran cercenando la conciencia de las personas para que después se pudiera violar la conciencia y todo el mundo dijera, está bien abortar. Dijeron que un embarazo que pusiera en peligro la salud de la madre debía de ser cortado, porque ponía en peligro la salud de la madre. Pero después procedieron los médicos a redefinir la salud. ¿Y qué entendemos por que afecte su salud? Y pasaron de decir, no solamente que afecte su salud física, sino que afecte su salud emocional, que afecte su salud emocional, mental, que afecte su salud familiar. O sea, entonces, si la mujer dice, este embarazo me deprime, está afectando su salud emocional. Y como está afectando su salud emocional, entonces es permitido que aborte porque nosotros estamos volviendo a redefinir lo que es la salud de la persona. Y en base a esto, hermanos, se han practicado millones de abortos. Hay un libro, hermanos, muy interesante, escrito por Bernard Nathanson, que fue conocido como el rey del aborto por haber practicado 75,000 abortos. Y él escribió un libro, él se retractó. Y después de haber caído en todo esto y de haber practicado 75,000 abortos, él escribió un libro donde él explica cómo él se dio cuenta que verdaderamente el aborto no debía de ser practicado bajo ninguna circunstancia. Dice él en su libro, cuenta que se usaron 3 estrategias para convencer a la sociedad de que el aborto se podía practicar. El paso número 1 fue convencer a la prensa de que la idea de abortar era sofisticada, era moderna y era liberal. ¿Ok? Entonces, si hacer eso es moderno, es liberal, es bueno, todo el que esté en contra del aborto es retrógrada, mojigato, intolerante, inquisidor, y se comienza, hermanos, a armar entonces dos bandos: pro elección, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, o pro vida, no se puede hacer un aborto bajo ninguna situación. Entonces el día de hoy estamos en esa situación en donde si tú te opones a todo lo que es tendencia, lo que es liberal, lo que es progresista, lo que es moderno, entonces tú eres anticuado, eres una mente cerrada, porque no vas con el modernismo, el posmodernismo, como dicen, ¿verdad? O sea, eres una persona anticuada, cuadrada. Pero si tú estás a favor del aborto, del feminismo, de la homosexualidad, tú eres una persona progresista, eres una persona open-minded. Y claro, si te empiezan a tocar así el ego, entonces, no, yo quiero ser open-minded, yo estoy a favor del aborto. Mire lo que dice Primera de Juan 2, 16, 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, hermanos, no importa cuánto bullying nos hagan, aquí la Biblia dice, hermano, que nosotros no nos dejemos llevar por lo que pasa en el mundo, porque las cosas del mundo son pasajeras. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra del Señor. Nuestros estándares, hermano, como cristianos, escuche, nuestros estándares cristianos no están basados en si algo es antiguo o si algo es moderno. Nuestros estándares cristianos están basados en principios bíblicos que son eternos. No me acuerdo quién fue que dijo, pero dijo algo muy sabio. Creo que fue Lutero que dijo, la Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna. Entonces nosotros tenemos que dejarnos basar, hermano, por esos principios. Y esos principios de Dios son inviolables. Nuestra guía, hermanos, es la palabra de Dios. Esa es nuestra guía moral. Cada vez que vamos a tomar una decisión moral, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque ir en contra de esos principios es así de necio. Le voy a dar un ejemplo. Ir en contra de un principio bíblico es así de necio. Vamos a suponer que alguien empieza a decir, no, vamos a sacar una ley donde vamos a abolir la ley de la gravedad. Vamos a abolirla. Y una vez que se firman las actas, entonces los llevas a un edificio de 30 pisos y le dice, láncense. No, ¿por qué? Si ya abolieron la ley. Esa ley no puede ser abolida, porque es una ley, hermano, natural, que fue dada para que podamos funcionar como personas. Lo mismo sucede en el caso, hermano, de los embarazos. Fueron dados para la multiplicación de la especie humana, la procreación y el poder sostener la vida, hermanos. Si el aborto se hiciera una ley obligatoria para todos los seres humanos, en 100 años no existiríamos. Son leyes entonces, hermano, antinaturales que contradicen los principios de Dios. La segunda estrategia que se usó, la primera fue convencer a la prensa. Practicar aborto es progresista, es liberal, es moderno. La segunda fue encontrar personas que tuvieran un respeto moral de la sociedad y que comenzaran a apoyar el aborto. Este hombre dice que se usó a los católicos para comenzar el movimiento. Se buscó gente católica que fuera respetada dentro de la comunidad y que dieran su brazo a torcer y que dijeran, sí, está bien, apoyamos que haya aborto. Entonces, como esa gente tienen seguidores, más gente comenzó a decir, bueno, si ellos confían que es verdadero y que está bien, entonces vamos a apoyarlo, porque son líderes espirituales y morales que no estarían aprobando algo que estuviera mal. Y la tercera, hermano, cuenta que fue suprimir toda verdad científica de que la vida comienza con la concepción. Se comenzó a atacar eso, se comenzó a decir, la vida no comienza con la concepción. La concepción, hermanos, es el momento en que en el óvulo, el esperma penetra en el óvulo, y ese es el momento de la concepción. Bíblicamente hay respaldo de que en el momento de la concepción comienza la vida, y ellos comenzaron a decir, no, la vida comienza a la semana. Luego dijeron, no, la semana es muy poquito. No, la vida comienza a los 3 meses. O sea, antes de 3 meses no es vida, no es humano, no es persona. Primero dijeron antes de la semana. No, antes de la semana tú puedes hacer lo que quieras, no es nada. Después, no, antes de los 3 meses tú puedes hacer lo que quieras, no es nada dentro de ti, no es una persona. Después, no, a los 6 meses. No, ¿saben qué? A los 6 meses todavía no es nada, ¿ok? Y se ha llegado a la conclusión de que antes de que nazca, antes de los 9 meses, una mujer está en todo el derecho de abortar lo que lleva en su vientre. Sin embargo, hermanos, personas estudiosas de estos temas, hermano, han comprobado científicamente que la vida comienza en el momento de la concepción. Les voy a leer un artículo de una experta en la materia que se llama Maureen Kondig. Usted puede buscar la información. Y esto es lo que dijo ella acerca, hermano, del cigoto. El cigoto es lo primero que se forma cuando el esperma entra en el óvulo. Esto fue lo que ella escribió. Es una neurobióloga en un artículo que ella llamó en forma de pregunta, ¿cuándo comienza la vida? Esto fue lo que escribió. Leo. El cigoto comienza su existencia en el momento de la fusión del espermatozoide con el óvulo, porque en este momento el mismo cigoto inmediatamente inicia una compleja secuencia de eventos que establece las condiciones moleculares para la continuación del desarrollo embriónico.
el comportamiento del cigoto es radicalmente diferente al de tanto el óvulo y como el espermatozoide evaluados por separado, y tiene las características de un organismo humano. Esta conclusión es objetiva y consiste con la evidencia factual e independiente de cualquier perspectiva ética, moral, política o religiosa sobre la vida o el embrión humano. Esta es una experta en la materia diciendo, desde el momento en que el esperma entra en el óvulo, es completamente independiente y ya no tiene características de esperma ni características de óvulo, sino características propias. Es diferente y es independiente en el sentido de que ya no tiene, no es un ente que digamos se considera que es la misma persona. O sea, no, es lo que llevo ahí, ese cigoto soy yo. ¿Sí? O sea, la mujer embarazada no puede decir ese cigoto soy yo, no, ese cigoto es otra persona ya. Ok, tenemos pruebas científicas. Hay pruebas científicas irrefutables que la vida comienza en el momento de la concepción. La pregunta es entonces, ¿por qué se sigue abortando? ¿Por qué? Si ya se comprobó que es un ser humano desde el momento de la fecundación. Bueno, la respuesta, hermanos, está en Romanos 1, 21, 22. Lea conmigo. Romanos 1, 21, 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está. La idolatría, lo mismo que pasó en Jeremías 19. La idolatría cega a las personas. Y esa es la idolatría hoy, el Dios de hoy es el Dios del yo. Entonces la gente hace lo que más le conviene, no lo que es más correcto. Si ves, Satanás es astuto. La misma mentira que dijo en el huerto del Edén es la misma mentira que sigue diciendo el día de hoy, aunque está en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos entonces en esta parte, con la ayuda de Dios, a derribar 7 argumentos que usan los abortistas para promover el aborto. 7 argumentos. Y aquí hay 2 posturas, ya lo mencioné. O eres pro vida o eres pro elección. ¿Qué es usted? No me conteste, no hace que se equivoque. ¿Qué eres? ¿Eres pro vida o eres pro elección? Porque en esto del aborto debes tomar una postura. Ay, no, yo mejor no tomo ninguna postura. Pero está el mundo como está, por gente tibia, indiferente. Ay, que la gente haga lo que quiera. Por eso el mundo se está perdiendo, porque no hay gente que levante la voz y diga, yo protesto, estoy en contra de eso. Hay una pugna entre estas 2 posturas. Pro elección dice, la mujer tiene el derecho a elegir qué va a hacer con lo que lleva dentro de su cuerpo, porque es su cuerpo. Y ella tiene todo el derecho, eso es pro elección. Pro vida es, no tiene derecho de elegir sobre lo que lleva dentro de su cuerpo, porque es otra persona y tú no puedes elegir sobre otra persona. Y aquí es donde entra el debate. Ok, entonces la pregunta es, ¿bajo qué circunstancias sí se puede practicar entonces? ¿Bajo qué circunstancias? Y los abortistas han hablado, ok, bajo estas circunstancias sí creemos que se debe hacer. Hoy vamos a tratar de demostrar que el aborto no debe ser practicado bajo ninguna circunstancia, ninguna, aún la circunstancia más extrema que usted se pueda pintar en su mente. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar. Hermano, el primer argumento que vamos a derribar es que el movimiento abortista ha redefinido la palabra aborto. La han redefinido y ahora la definen, este movimiento pro elección, como la interrupción del embarazo. La definición correcta desde un punto de vista científico que demuestra que el cigoto es una persona, el aborto es un asesinato. O sea, esa es la definición lógica basada en ciencia. Si de forma, hermano, a propósito se mata al cigoto, la definición de aborto es asesinato.
Pero el movimiento abortista le llama interrupción, porque lo que quieren es jugar con la mente de las personas, adoctrinar la mente de las personas y decirle es una interrupción. Porque si les dicen es un asesinato, ¿qué causaría? Aversión, rechazo. De buenas a primeras la gente levantaría una defensa, un escudo y diría, espérate, ¿me estás hablando de que vamos a matar bebés? ¿Personas? ¿Vamos a matar personas? No, ellos te dicen, vamos a interrumpir el embarazo. Interrumpir realmente no es la definición correcta, porque interrumpir significa poner algo en pausa y después reanudarlo. Pero esa no es una definición correcta, porque el aborto no interrumpe, el aborto termina radicalmente con la vida del bebé. Entonces, si ves, es una definición mentirosa, es una definición maliciosa, tratando de que la gente no la rechace de buenas a primeras. Pero mire lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Biblia dice que llamemos las cosas que son como son, sin andar con paños tibios a veces, ¿no? O sea, es duro, pero a veces toca decirle a fulano, a mengano, usted pecó, y eso está prohibido en la Biblia y es condenable por Dios. Pero estamos viviendo, hermano, tiempos donde todos estos movimientos están tratando de redefinir términos, de que la semántica sea extraña. Por ejemplo, hermano, el movimiento feminista está promoviendo que, por ejemplo, si yo tengo un hijo varón, yo tengo un hijo varón, de hecho, ¿no? Usted tiene una hija mujer, usted tiene una hija que es una hembrita. Entonces, si alguien le pregunta, oye, ¿tú cuántos hijos tienes? Si usted tiene una hija hembrita, usted diga, bueno, yo tengo una IX, IHIJX. Lo correcto sería que usted diga, yo tengo una hija, ¿verdad? ¿Por qué es hembra? HIJA. Pero el movimiento feminista dice que tú no puedes decir HIJA porque tú no sabes si tu hija quiere ser hombre. Entonces es una X. Porque se está tratando de volver a redefinir, hermano, los términos. Entonces, si tú tienes un hijo varón y alguien te dice, oye, tú tienes un hijo varón y eres nuevo, por ejemplo, en el movimiento feminista, no eres nuevo metiéndote ahí, tú dices, oh, sí, yo tengo un hijo. Hey, te reprendo, no puedes decir así en este movimiento. Tienes que decir un X. HIJX, porque tú no sabes si ese varón quiere ser mujer. Qué tremendo, hermano. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. Una locura. Pero creo, hermano, que por lógica y por semántica hemos derribado este argumento de que la definición de aborto no es interrupción. La definición de aborto es asesinato, cuando es un aborto, hermano, inducido, planeado, premeditado, con alevosía y ventaja sobre un ser indefenso. Segundo argumento que vamos a tratar de derribar, y es que el cigoto no es una persona, aunque ya lo mencioné un poco, pero aquí vamos a ver un versículo bíblico, hermano. Dicen que cuando se está abortando un cigoto en cualquiera de sus fases, ¿no?, de desarrollo, no se está matando una persona porque no luce como persona. La lógica es esta. ¿Cómo luce una persona? Pues como yo, ¿verdad? Un ser humano terminado, cabeza, manos, un tronco, piernas, extremidades, dedos, etc. Entonces te dicen, cigoto no es una persona porque si tú lo sacas es una bolita de carne y unas células ahí masosas. Entonces no es una persona, no te equivoques, y te empiezan a decir eso. No luce como persona. Si no luce como persona, te dicen lo lógico es que no es una persona. Una feminista que se llama Simone de Beauvoir definió el aborto como la eliminación de un parásito. Es hasta blasfemo decir esto en un altar. Hasta blasfemo es. Pero así es como se están manejando estas nuevas, hermano, ideologías. Mire lo que dice Salmo 139, 15 al 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este es un cigoto, un embrión hablando y diciendo que vio a Dios y diciendo que aunque no tenía forma humana, fue entretejido entre todas esas células y tejidos y cromosomas, etcétera. Y dice, y me diste forma, después fueron luego todas formadas sin faltar ninguna de ellas. Es tremendo. Pero los abortistas dicen que no. La Biblia dice que sí hay vida en un cigoto, en un embrión. Los abortistas dicen que no es una persona. Pero la ciencia ha demostrado, hermano, que en el momento en que el esperma pone sus 23 cromosomas y el óvulo sus 23 cromosomas, esta es una persona independiente de la mamá y del papá. ¿Sabe qué es lo paradójico, hermano? Que la gente pro aborto, la gente, hermano, que está a favor del aborto, están férreamente en contra de las corridas de toros. Porque es maltrato a un animal vivo, a un ser vivo, y muerte a un animal. Están completamente en contra, hermano, de la pelea de perros. Porque se van a lastimar los perritos, sus orejitas les van a sangrar. Están en contra, hermano, de que las petroleras tengan derrames y los pingüinos o otras aves se manchen su plumaje de petróleo. Pobrecitos animalitos. De la caza de ballenas. Y tú dices, ¿por qué protestan por estos animales si no tienen la más mínima misericordia con usar esos instrumentos de destace y hacer pedazos a un bebé? ¿Y sabe por qué? Yo antes no entendía esto, pero estudiando he aprendido, hermano, que el movimiento abortista tiene mucho que ver con el socialismo. Y el socialismo odia el capitalismo. Entonces dicen, el capitalismo con esas petroleras dañan el ambiente. Y con esa pesca inmoderada, pescan animales que para comerciar no les importa que se haga una pesca exagerada de un cierto animal. ¿Sí ve? Entonces hay algo político detrás de esto, es político. Son insensibles a la hora de matar a una persona. ¿Usted cree que en realidad son sensibles por los animales? No, hay una agenda política detrás de eso. Atacar el capitalismo y promover el socialismo, el comunismo. Ya hablamos de eso un poco. Tercer argumento. Una madre muy pobre y con muchos hijos debería tener derecho de abortar. Este es otro argumento que se usa. Una madre muy pobre que ya tiene muchos hijos debería tener derecho a abortar. Y algunos argumentos abortistas van dirigidos a tus emociones, ¿sí? Para que tú digas, oh, si no lo había pensado, este argumento es fuerte. No, este argumento es débil, ¿sí? ¿Por qué es débil? Porque una mujer que está embarazada y está en extrema pobreza y tiene, hermano, ya 7 hijos, puede dar en adopción al niño. Y hay tantos padres que ya tuvieron hijos y que desean abortar, o tantas personas, que desean, me equivoqué, adoptar, o tantas personas que nunca han tenido un hijo y que desean adoptar, que son capaces hasta de decirle, mire, yo le voy a pagar todo el embarazo. Todos los gastos de embarazo corren por mi cuenta. Por favor, no lo mate. Cuando el niño nazca, démelo en adopción. Pero también, hermano, el gobierno tiene una agenda extraña con el tema de las adopciones. Según estudios, hermano, tratan de complicar que una persona adopte, ponen un montón de trabas, y está bien porque pues no se le pueden dar los niños en adopción a gente pervertida, con vicios, con problemas psicológicos. Está bien que se haga un buen filtro antes de darle en adopción los bebés a una familia, pero lamentablemente, hermano, muchas veces se le niegan a padres heterosexuales, es decir, a un hombre y a una mujer, y se le dan a parejas homosexuales. O sea, siempre por todos lados se busca el mal del niño. En primer lugar, si no te abortamos, entonces te vamos a dar en adopción con las personas menos indicadas. O sea, por todos lados se les hace mal a los niños. Entonces este argumento, hermano, realmente es débil. Según estadísticas, hermano, hay miles y miles de parejas en todos los países esperando que el gobierno tenga misericordia y les dé un hijo en adopción. Entonces, este argumento realmente, hermano, no es válido. La mujer puede buscar ayuda del gobierno, estoy muy pobre, ayúdeme con el embarazo.
Es más, yo le aseguro que un matrimonio que quisiera a este hijo de esta mujer pobre, sin que parezca como que está vendiendo el bebé, porque un bebé no se puede vender, ¿verdad? Es imposible, eso es ilegal. Pero es más, hasta esta pareja le diría, mire, una vez que usted nos dé el bebé, nosotros le vamos a ayudar económicamente a usted, que es tan pobre. No es que le vamos a estar pagando al bebé o dándole cuotas por el bebé que nos vendió. No, usted no lo va a dar en adopción. Pero como sabemos que usted tiene 7 hijos y que esos hijos son biológicamente hermanos de nuestro hijo que nosotros vamos a adoptar ahora, queremos ayudarle económicamente. Quizás es una familia rica. No sé si quedó claro el punto. Cuarto, si el bebé trae un problema físico, malformación, una enfermedad, hay que abortarlo. Wow. Entonces, hay algunos argumentos que tú dices, ¿y cómo vamos a refutar esto? ¿Ok? Sin embargo, hermanos, lo lógico para nosotros como seres humanos sería que si un bebé viene enfermo, no hay que matarlo, sino ayudarlo médicamente. O sea, matarlo no es la solución para él. ¿Es la solución para quién? Para los padres que no quieren tener este bebé, para la sociedad, para el gobierno. La solución para el bebé es apoyarlo médicamente. Tenga mucho cuidado si usted un día está embarazada y le dicen este argumento de que su bebé viene enfermo. ¿Sabe por qué? Porque médicamente se ha comprobado que muchas veces los médicos están equivocados. Muchos bebés cuando han nacido perfectamente sanos, cuando el doctor ya les había sugerido por ahí en el mes 5, mes 6, abórtelo porque viene enfermo. Un médico refutó esto y dijo no, está comprobado que muchas veces los médicos se equivocan y los bebés nacen bien. ¿Y qué si nace mal? Hay que ayudarlo. Pero pastor, ¿y qué tal si nace bajo una condición atroz? Bueno, pues hay que ayudarlo porque es la voluntad de Dios que sea un ser humano y que Dios le dio vida y que lo mandó a la tierra. Por eso le dije que vamos a tratar de demostrar que el aborto no debe ser practicado bajo ninguna circunstancia y que no importa qué enfermedad traiga o qué deformidad traiga, es un ser humano y Dios dice que no le puedes matar en su palabra. Pero pastor, va a ser una gran carga para los padres o para la medicina. Bueno, así Dios lo permitió. Quinto argumento que usan los abortistas. Hay que legalizar el aborto porque si no se legaliza, de todos modos se estará practicando clandestinamente. Que son argumentos astutos. O sea, ¿y qué si no lo legaliza el gobierno? De todos modos, las que quieran abortar van a ir y lo van a hacer de escondidas. Y dicen los abortistas, eso a fin de cuentas acaba siendo peor, te dicen. Y tú les preguntas, ¿por qué peor? Bueno, porque entonces tienen que andarse escondiendo, ir a lugares donde los equipos no son apropiados, ponerse en manos que no son de gente que no es profesional, lo cual aumenta los riesgos de muerte para estas madres que van a abortar y aumenta el riesgo de infecciones, etcétera, etcétera. Pero esa lógica está muy errada. ¿Por qué? Porque la mujer no es llevada secuestrada a ese lugar a abortar, va por su propia voluntad. Va como victimaria y en su empresa de ir a un lugar clandestino a ponerse en manos de no profesionales y con equipos no correctos, ella está corriendo un riesgo que voluntariamente ella ha decidido correr. Ella es la victimaria, no la víctima. La víctima es el bebé que están a punto de matar. Entonces, si ella muere en el proceso, eso es lo que ella atrajo sobre sí misma por tomar una mala decisión. Qué cruel, ¿verdad? O sea, el pastor cruel. Pero le voy a dar un ejemplo de la lógica, hermano, que tal vez le va a dar un poco de luz. Usted se imagina que un hombre está preparando su R15, su M16, su máscara negra, sus guantes, su bolsa de cuero, su ropa negra, y dice, voy a asaltar un banco, pero hay un gran riesgo de que me baleen y me maten en este asalto. Hay bastantes posibilidades de que yo salga mal librado de esta empresa que me estoy proponiendo. Y entonces el gobierno diga, es cierto, los asaltantes de banco corren mucho riesgo cuando roban bancos. Nosotros deberíamos hacer una ley que legalice el asalto de bancos. Entonces cuando ellos vayan y asalten, él diga, yo estoy haciendo algo legal, denme el dinero, me lo llevo.
No, si él muere en su intento por robar el banco, él trajo eso sobre sí mismo, por estar haciendo algo mal. No podemos legalizar todo para que se acomode a la maldad que las personas quieren hacer. La maldad que las personas hagan le producirá cosechar frutos de lo que están sembrando. Sexto, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, se debe abortar. Esta es una disyuntiva que se usó por muchos años cuando todavía no avanzaba la medicina. Ahorita ya la medicina está muy avanzada. Pero esta disyuntiva se usaba en donde el doctor supuestamente le decía al padre, elige, ¿vive ella o vive él? Porque no podemos salvar la vida de ambos. Y entonces el padre, guiado por el médico, que se supone era el experto, decía, lo dudaba, no, obviamente ella, ¿no? En esa falsa disyuntiva, recuerde que es una falsa disyuntiva que ya vamos ahorita a refutar. Pero en esa falsa disyuntiva, en ese momento, cuando la ciencia no había avanzado, obviamente los padres decían, bueno, pues que viva mi esposa, y eso implicaba matar al bebé. Pero resulta, hermanos, que la ciencia ha avanzado y ahora la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha desmentido ese argumento, hermanos, y ha dicho que la ciencia está tan avanzada que sería un caso muy extremo en donde sea la vida de uno o la vida de otro. Generalmente eso no sucede más. Casi siempre hay procedimientos médicos donde los médicos pueden hacer todo lo que esté a su alcance por la madre y por el bebé. Y si al último el bebé muere, entonces eso era la voluntad de Dios, si muere de forma natural dentro del vientre. Esa es una falsa disyuntiva, es bien convincente. De hecho, yo en el pasado llegué a decir, wow, está fuerte, y no estaba como seguro. Pero médicamente, hermano, eso ya no sucede actualmente. Quizás antes, en los 60s, en los 50s, pero ahora la medicina está muy avanzada. Y aquí viene el séptimo argumento y con esto vamos a ir cerrando. Y es quizás el más fuerte, pero que también es refutable. Y es que los abortistas dicen que se debe abortar en caso de violación. Wow, esto está fuerte, ¿va? Lo primero que vamos a verlo en 3 puntos. Punto número 1. Médicamente, hermano, los médicos han probado científicamente que si hubiera una violación posible de 100 mujeres, solamente 2 quedarían embarazadas. La explicación es que el momento de la violación produce mucho trauma y mucho estrés y la mujer no se embaraza de una forma como una relación donde hay consentimiento. Ese es el primer punto. Entonces es muy bajísima la tasa de embarazo en una mujer por causa de violación. Se imagina, de 100, estamos hablando de una posibilidad, que solamente se embaracen 2. Sin embargo, hermano, en muchos países, muchas mujeres van a abortar con este argumento a cada rato. Me violaron. A ver, describa el violador, describa cuándo fue. No me acuerdo, estaba yo mareada, no me acuerdo. Y han usado, hermano, solamente su testimonio. Mi testimonio es suficiente para abortar. Entonces, este argumento lo han sacado de su contexto y lo han usado en todo momento cuando la ciencia ha demostrado que es bien difícil que una mujer quede embarazada en caso de violación. Ok, pastor, está bien, pero ¿qué pasa con el 2% que sí se embarazaron? ¿No tienen derecho ese 2% a abortar ese bebé de un violador? Le hago una pregunta. ¿Quién es el culpable, hermano, de esa violación? ¿El bebé o el violador? ¿Quién? El violador. ¿A quién habría que castigar? ¿Al violador o al bebé? Al violador, ¿verdad? Pero es que se escapó y nadie sabe. Ok, pero de todos modos, aunque él se haya escapado, ¿es justo castigar al bebé por la violación? Pastor, pero sería un niño no deseado, un niño no planeado, un niño que a saber qué problemas psicológicos tenía su padre, qué enfermedades hereditarias y qué tal si nace, crece y tiene esas tendencias de violador y va a traer defectos y qué sé yo. Bueno, ¿quién de nosotros ha nacido bajo la condición más ideal, hermano? Todos nacimos, hermano, de padres que tenían un montón de defectos, un montón de mañas, un montón de errores, problemas psicológicos, adictos a droga, borrachos, adúlteros.
Y muchos de nosotros, hermano, porque estamos en Cristo y porque se nos dio la oportunidad de vivir, vivimos bien. O no me diga usted que su padre fue, utilizando la palabra entre comillas, un semental. Sí, que se le escogió para que fuera de cierta altura, de cierto tipo de ojos. Se le hizo un IQ test antes de que su mamá se embarazara, ¿verdad? A ver qué tan inteligente es. Pues si no, no me dejo embarazar de él. No. Nuestros padres, hermano, tenían un montón de cosas. Ese fue el segundo punto. En tercer lugar, hermano, matar al niño no curará el trauma de la violación, solamente traerá un trauma más, el trauma del aborto. O sea, la mujer que es violada y que está en ese 2% y que queda embarazada, lleva un trauma de una violación, y ahora matar al bebé que no fue el violador, sino que es inocente, no soluciona nada. Entonces ahora hay que pasarla por un aborto para que ella tenga dos traumas, un trauma de violación y un trauma de aborto. ¿Cuál es la solución? El bebé, venga como venga y sea como sea, es fácil, se puede dar en adopción. Ya. Y no matarlo. ¿Y la adopción es bíblica, pastor? Sí, la adopción es bíblica. Grandes hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia fueron adoptados. Moisés fue adoptado. Esther fue adoptada. Y dígame quiénes fueron esas personas. Temerosas de Dios, que vivieron vidas, hermano, para la gloria de Dios y que dieron fruto en Dios. Aquí hemos visto 7 argumentos que si tú te dejas enredar puedes decir, no, sí, pero bajo ninguna circunstancia. Un cristiano, hermano, no debe estar a favor del aborto porque científicamente ya hemos demostrado que es el asesinato de un bebé bajo ninguna circunstancia, por más que te la pinten, que esto, que el otro, que deforme, hijo de un violador, que la madre pobre, que cualquier escenario que te pinten. Y tú vas a decir, no, ¿y por qué? Porque la Biblia prohíbe matar a una persona. Y te van a decir mente cerrada, anticuado, ignorante, vives en la Edad Media. ¿Quién eres tú para decir eso? Déjala, si ella quiere, ¿para qué te metes? Si a ella le funciona. Entonces, hermano, ahora, si alguien aquí dice, no, pastor, yo creo que hay circunstancias que sí. Bueno, esa es tu decisión con Dios. Y Dios te va a pedir cuentas por eso. Eso eres tú y Dios. Y yo no te puedo imponer esta postura, que desde mi punto de vista es bíblica, y por eso yo tengo esta postura, convencido por la palabra y también por la ciencia. Porque la ciencia, hermano, no es mala cuando hace las cosas correctamente. La ciencia lo único que está es comprobando lo que Dios ya dijo. No sé quién fue el que dijo que un poco de ciencia es mala, es decir, cuando no entendemos bien la ciencia, pero bastante ciencia es buena porque nos lleva a comprobar lo que Dios ha dicho. Entonces, hermanos, en nuestra serie, el Evangelio en la sociedad moderna, bajo ninguna circunstancia el Evangelio permite el aborto. Bajo ninguna circunstancia. Para cerrar, en mi conclusión, tengo 2 comentarios. El primero es los métodos de aborto, sin ser gráfico, porque obviamente, hermano, es terrible, da hasta pena ajena hablar de esto, ¿no? Pero hay 2 métodos más populares, hay varios, pero hay 2 que son más populares, que está el primer método de 0 meses a 3 meses, que se le conoce, hermano, como el método de la succión. Se utiliza una aspiradora potente, creo que 25 veces más potente que una aspiradora normal de casa, para extraerlo, y se usa una vacuum porque los huesos no han sido calcificados. Entonces no hay una materia ósea sólida, y entonces con esa succión es suficiente para poder extraer y al último solamente obtener en un recipiente una masa sanguinolenta de un ser humano. Terrible, hermano. Pero después de los 3 meses los huesos se calcifican y entonces ahora la vacuum no funciona porque ya hay un sistema óseo sólido, y de los 3 a los 9 meses se utiliza un método que se llama la dilatación y la evacuación. Consiste en introducir pinzas e instrumentos de corte al vientre de la mujer y comenzar a extirpar
a extraer, a cortar, a moler. Y van sacando, hermano, las partes y el médico arma en una sábana blanca el cuerpo con las partes para asegurarse que no quedó nada allá adentro. Y termino con una cita de Ronald Reagan. Ronald Reagan dijo, cuando le preguntaron acerca del aborto, algo que me parece muy sabio, y dijo: me he dado cuenta que todas las personas que están a favor del aborto son gente que ya nacieron. Vamos a orar.